muy buenas a todos los que estén escuchando este video. Espero se encuentren muy bien. Con mi grupo que está conformado por Angie Valeria Rodríguez, Laura Catalina Márquez, Santiago Gómez y mi persona, María Consuelo Díaz, vamos a hablar un poco de que si pueden fallos o sentencias judiciales dificultar o perjudicar el ejercicio de derechos constitucionales. Entonces, teniendo esto en cuenta, tenemos que empezar por qué son los derechos constitucionales. Entonces, los derechos constitucionales son aquellos derechos que se incluyen en la Constitución Política de Colombia en este caso y son considerados esenciales en el sistema político. De esta manera, los derechos constitucionales son facultades que la Constitución reconoce y estas ayudan a los habitantes del país para que puedan vivir con dignidad. Al estar así de conocidos, los habitantes pueden exigir al Estado o a diferentes identidades o individuos sus respetos y cumplimientos. Es decir, son aquellos derechos que disfrutan de un estatus especial en cuanto a garantías dentro del orden jurídico. Dentro de los derechos constitucionales podemos encontrar los derechos fundamentales. Algunos de estos derechos son derecho a la vida, derecho a la educación, derecho a la libertad, entre otros. De esta manera, Angie, ¿tú crees que estos derechos puedan ser violados por fallos o sentencias? Claro, partiendo en que una sentencia es una orden impuesta por un juez donde se declara o reconoce el derecho o razón de una de las partes y se obliga a la otra parte a cumplir con una orden que remediará el daño causado, se entiende que en caso de ir a juicio por una vulneración de derechos constitucionales por parte de una entidad o persona hacia otra, el juez a cargo es el que debe dictar una sentencia que subsane aquella vulneración. En caso de no hacerlo, es decir, darle impunidad a la parte equivocada, no solo se estaría violando el derecho antes mencionado, sino también el derecho al debido proceso. Por otro lado, es posible que los jueces a cargo de los casos no tengan la competencia para dictar las sentencias acerca de temas en específico, y por su incompetencia den sentencias equivocadas que vulneren los derechos constitucionales de los sentenciados. Adicionalmente, se pueden analizar los casos donde entidades gubernamentales como el ejército y sus funcionarios violan los derechos del público que deben proteger y estos quedan impunes. Claro que estos errores afectan a la sociedad, pero ¿en qué proporción? Catalina, ¿podrías contarnos? Sí, claro, mira, tenemos que hablar de las implicaciones sociales y judiciales en ambas partes, es decir, el individuo y la sociedad, pues el Estado en sí es el administrador del tesoro público. Cuando se le violan los derechos fundamentales a los individuos que fueron falsamente acusados, este presenta la pérdida de confianza frente a la justicia del Estado y la violación a derechos fundamentales tales como la libertad, el buen nombre, dignidad humana, y también derechos civiles y políticos tales como el no votar, además del rechazo y discriminación por parte de la sociedad hacia el individuo. Por parte de la sociedad tendría que reparar al individuo económicamente. Ahora bien, las implicaciones judiciales frente a las personas durante los fallos y sentencias incorrectas sería el registro de antecedentes judiciales y estar sometido a un proceso judicial, en el cual haya un congelamiento de bienes y demás. De igual manera, el Estado posiblemente dicte la revisión de repetición hacia los funcionarios públicos para ver si hubo prevaricato o no. Pero Santiago, ¿sabes cuáles serían las implicaciones económicas? Bueno, para hablar de implicaciones económicas, primero necesitamos entender que cada proceso judicial representa un costo económico para el Estado, costo que puede ir desde 1.132.000 pesos hasta 19.728.000 pesos por cada caso. Este costo depende del tipo de proceso, ya sea penal, civil, familiar, etc., y del tiempo invertido en el mismo. Ahora, ¿qué pasa si un juez falla erróneamente, perjudicando así los derechos constitucionales de un individuo? Esto quiere decir que los recursos no fueron invertidos de una manera correcta. Y si el Estado quiere corregir este error, necesita invertir aún más recursos para poder hacerlo. Entonces, se aumentaría el costo total del caso. Y si desde un principio hubiera habido algún fallo justo, estos recursos extra invertidos pudieron haber sido invertidos en algo más. Bueno, aquí podemos encontrar un ejemplo donde el señor Ospina Gómez em, ejercía una influencia negativa en sus hijos en relación con la imagen de su madre y decidió quitarle la custodia. Ante esto, podemos encontrar en la vulneración de derechos, como lo es el derecho a tener una familia, que se encuentra en derechos fundamentales de los niños, y a no sufrir injerencias ilícitas y arbitrarias en su vida familiar, consagrado en el artículo 44 de la Constitución Política. Ante esto, se le concedió a los demandantes la acción de reparación directa, donde se reconoce la equivalencia en 50 salarios mínimos legales mensuales a los demandantes, que en este caso eran 3.
Gracias por prestar atención.